¿Qué tal? Buen día. Esta va a ser nuestra última sesión de este curso de GNU Linux. Y van a quedar todavía muchísimas cosas por discutir. La administración, algunos comandos muy importantes van a quedar todavía fuera. Muchos conceptos relativos a las distribuciones de Linux también. Pero bueno, hay que darle un fin a un curso introductorio y bueno, es lo que vamos a hacer. Vienen cursos de programación, vienen cursos también de administración en este año. Yo calculo que para al menos una vez al mes, a partir de agosto, voy a estar dando un curso de Linux. Y la intención es crear una base de conocimiento al respecto. También lo que van a ver en unos días, y es en lo que voy a estar trabajando durante este mes de vacaciones, es que se van a encontrar este curso, pero grabado, sin público. Este curso va a ser gratis. Vienen dos. Viene un curso de Git grabado sin público, gratuito. Viene un curso de introducción a contenedores, en donde únicamente vamos a llegar hasta Google, perdón, hasta Docker Compose. Y no vamos a hablar de Kubernetes. Y viene este mismo curso, el que estamos tomando en este momento, también gratuito. Estos van a ser 3 cursos gratuitos que yo espero que salgan antes de que termine el mes. Vienen 2 más adicionales de HTML y hojas de estilo y uno de JavaScript enfocado al estándar ECMAScript. Y ese sí yo creo que ya va a ser más o menos por agosto o septiembre, también grabado sin público. Es una cantidad masiva de información. Son muchísimos capítulos. Cada uno de estos cursos debe tener entre 25 y 30 capítulos cada uno, entonces son muchísimas sesiones. Voy a ponerme a grabar como loco, pero la intención es generar una comunidad que tenga estas fortalezas, al menos en lo básico. Entonces, de eso se va a tratar. Buen día a todos y bueno, pues vamos a comenzar porque hay muchísimo que abarcar. Ya todos hicieron git clone porque separé 2 archivos, separé un capítulo, uno llamado compresión de archivos y el otro distribución de software. De hecho, ambos son distribución de software, en un momento lo van a ver. Y vamos a llegar al capítulo 23. Esperemos que sí termine estos 4 capítulos que faltan. Bueno, la realidad es que existen muchísimas distribuciones basadas en la plataforma GNU Linux. Disculpen mis deditos de Twinkie. Y cada una de ellas tiene una manera de manejar el software que se utiliza, que utiliza. Esto genera muchos problemas porque en un principio, y estamos hablando de por ahí de los 90, cuando Linux empezaba a crecer y a evolucionar, pues cada distribución y cada persona que hacía la distribución tenía su propia manera de poder distribuir el software dentro de una distribución. Por ejemplo, una de las versiones más viejas de Linux, llamada Slackware, utiliza paquetes comprimidos, así de simple. Esto ha evolucionado y entonces nosotros podemos hacer uso de distintas herramientas para la distribución, no solamente de paquetes de software con binarios, sino inclusive en este momento de contenedores que tienen toda una biblioteca llena de todas las dependencias que requiere una aplicación y la aplicación. Vamos a irnos por las ramas, vamos a irnos por las piedritas. ¿Cómo es que nosotros generamos archivos o aplicaciones dentro de un entorno Linux? De entrada, lo que se hacía tradicionalmente, y estamos hablando de hace algún tiempo, era la compilación de código fuente. La ventaja que tenemos nosotros con el código hecho con software libre es que tenemos acceso al código fuente, lo podemos descargar y lo podemos compilar para prácticamente cualquier plataforma. Aquí es en donde tengo que hacer un hincapié. El software libre y las licencias de software libre aplican al código fuente de una aplicación. Este es el que tiene que estar libre y el que es de libre distribución. Si ustedes quieren cobrar por los binarios,
Nadie se los está impidiendo. De hecho, ese es el negocio que tiene, por ejemplo, Red Hat, en donde Red Hat le coloca el loguito del sombrerito rojo a sus binarios y entonces los puede comercializar, puede hacer uso comercial. También los pueden descargar y todo este tipo de cosas, pero ustedes no pueden utilizar la marca Red Hat, no pueden utilizar el logotipo de Red Hat. Entonces, esto les da a ustedes libertad de hacer muchas cosas. El código fuente es una gran ventaja tenerlo y poder analizarlo, modificarlo, compartirlo, estudiarlo, ya saben, las libertades del software libre. En este caso, era tradición que este código estuviera programado en C o en C++. Estoy viendo, no creo que sea para este año, porque ya estoy demasiado lleno de proyectos, pero es muy probable que dé un curso de C a principios del próximo año. Curiosamente, esta pandemia pues prácticamente nos colocó en un limbo. Ya la próxima semana ya estamos en julio, ya estamos en el segundo semestre del año. Y bueno, ya estoy programando cursos para principios de 2021. ¿Qué es lo que utilizamos? Lo que se conoce como el toolchain de GNU. Si ustedes le pegan a la liga, son una serie de proyectos que contienen herramientas de desarrollo de software del proyecto GNU. ¿Cuáles son? Make, GCC, binutils, que son utilerías para la generación de binarios, un depurador y todo un sistema de construcción de binarios, como AutoConf, AutoHeader, AutoMake y libtool. Estos son los componentes primarios para generar binarios dentro de un sistema Linux. C era un lenguaje muy importante, sigue siéndolo, de hecho lo considero el más importante de todos los lenguajes. Sin embargo, el asunto con C es que a veces es un poco complicado utilizarlo, sobre todo cuando no tenemos nociones del uso de apuntadores. Y bueno, es un lenguaje que aun cuando es de alto nivel, resulta un poco complicado para las personas. Es por eso por lo que nacieron entornos interactivos como sucede con Bash. Tenemos Python, tenemos Perl, tenemos Awk, tenemos un montón de lenguajes de programación que son un poco más contemporáneos que C y que nos facilitan la vida. Actualmente tenemos Go, tenemos Rust, tenemos Python, tenemos PHP, muchos lenguajes de programación, tenemos Java, desgraciadamente tenemos Java, que han hecho que se relegue un poco al sistema operativo, que se utilice únicamente para aplicaciones que son de alto rendimiento y que tienen que ver con los niveles más bajos de un sistema. Bajos no porque no sean importantes, bajos porque son de muy bajo nivel y son los que están más cercanos al equipo de cómputo, al procesador. Ustedes también pueden hacer aplicaciones más cercanas al usuario con C, pero no es tan común. Normalmente cuando ustedes hacen aplicaciones ya a nivel de usuario, donde quieren hacer un entorno de escritorio o donde quieren hacer una aplicación web, no lo hacen en C, utilizan otro lenguaje de programación normalmente. ¿Qué es lo que utilizamos? Utilizamos estas herramientas. En este curso no vamos a compilar. En el siguiente sí, en el de administración, vamos a compilar el kernel. Entonces, eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero lo más importante es conocer esta estructura. ¿Cuáles son los pasos generales cuando nosotros creamos a partir de un código en C? Configuramos. Tenemos el código fuente. El código fuente tiene un archivo de configuración en donde habla de todas las bibliotecas de las que va a hacer uso. Lo que vamos a hacer es un recuento de todas estas bibliotecas y en caso de que no se encuentre una biblioteca en particular, el sistema me va a mandar un mensaje diciendo, oye, falta esta biblioteca. Ya que tenemos todas las bibliotecas, viene el tema de la compilación, que aquí es en donde nos persinamos y esperamos que todo salga bien. Y una vez que está compilado, que tenemos un binario, lo que tenemos que hacer es instalarlo en la ruta correspondiente para que pueda ser utilizado este binario.
Muchos desarrolladores han optado por incluir junto con el código fuente guiones o scripts. Y bueno, tenemos Bash, Python, Perl, etcétera, los cuales automatizan la configuración y compilación del software que se publica. Entonces, normalmente, nosotros vamos a tener un archivo ejecutable que es install.sh. Cuando ustedes traen un driver o traen algún tipo de herramienta que descargan, es muy normal cuando se trata de drivers. Tienen un archivo install.sh. Normalmente es un script en Bash que hace todo lo necesario para hacer una compilación y una instalación sin que ustedes tengan que meterse en tanto detalle de la compilación. Analiza el entorno, revisa de qué se trata, inclusive checa las versiones del kernel y dependiendo de eso descarga archivos y hace la compilación. ¿Qué no va a faltar en un paquete de compilación? Un archivo README, que en inglés significa léeme, y un archivo install. README contiene instrucciones específicas y características del paquete. E install normalmente contiene las instrucciones de instalación. Siempre que ustedes tengan dudas con respecto a un paquete, busquen estos dos elementos. Voy a irme a GitHub. Esto fue de un curso que estuve haciendo el sábado. Déjenme entro como mi otro usuario. ¿Sí me escuchan bien? Normalmente cuando ustedes crean un repositorio, lo primero que les voy a preguntar es si van a tener un readme.md y un license. Readme.md contiene una descripción de lo que se trata. License contiene la licencia con la que se está liberando el contenido del repositorio. En este caso a mí me gusta la licencia MIT. Y si yo tuviera que instalar algo, en este caso no necesito instalar, tendría un archivo install, en donde estarían todas las directrices de cómo instalar el paquete de software al que yo estoy accediendo. Lo más común es que ustedes accedan a repositorios como sucede con GitHub, o puede ser GitLab, o puede ser, por ejemplo, uno que es un clásico, que es SourceForge. Aquí pueden encontrar binarios de distintos tipos de herramientas. De hecho, no había visto este de Amo CRM, ahorita lo reviso. Interesante. Bueno, en este caso, tienen la documentación, tienen esto, esta es su página de presentación. Está muy interesante. Lo voy a buscar, lo voy a revisar. Y entonces de aquí yo puedo traerme el código fuente y poder compilarlo dentro de mi sistema. ¿Cómo es que vienen estos paquetes? Normalmente cuando nosotros utilizamos herramientas como GitHub, viene tal cual, viene toda la estructura de directorios con todo lo necesario para poder compilar. Sin embargo, yo puedo traerme cosas comprimidas. Si ustedes, por ejemplo, se van al sitio de GitHub, de CloudDevil, y nos vamos a, por ejemplo, CD101, perdón, disculpen. Aquí dice clone or downloads, en esta parte de aquí. Aquí. Si ustedes le pican al botón, van a ver
una dirección, que es la que nosotros hemos estado utilizando para descargarla. La extensión .git es opcional, pero también dice download zip. Si ustedes la seleccionan, van a descargar un archivo en formato zip que está comprimido, que contiene esto. Déjenlo hago un poco más grande. Y entonces tengo la estructura, pero en un archivo .zip. Y es de lo que vamos a hablar. En este momento, la manera como vamos a trabajar en este capítulo es cómo le hacemos nosotros para traer archivos comprimidos. Esto es toda una tradición en Unix. Lo primero que hicieron las personas de Unix cuando empezaron a trabajar es buscar la manera de preservar los documentos. A lo mejor ustedes se acuerdan de esas películas viejas en donde tenían gabinetes con esas cintas magnéticas que giraban para un lado y para otro que se veían espectaculares. Ahí es en donde ustedes guardaban la información. Lo hacían de manera lineal. Y lo que ustedes normalmente hacían era utilizar un comando llamado tar. Tar en inglés es alquitrán y en realidad es tarball. Lo que ustedes van a encontrarse. Bola de alquitrán. A lo mejor suena raro el concepto, pero cuando ustedes tienen una bola de alquitrán, que es chapopote, que es una sustancia bastante viscosa y pegajosa, cuando ustedes colocan esta bola en una superficie, pues obviamente todas las basuritas y pedacitos que se encuentran en una mesa o en esa superficie van a quedar pegados a esta bola de alquitrán. Por eso se llama tarball. Y el formato es un acrónimo de Tape Archiver. Tape de cinta. tar es uno de los primeros comandos que se utilizaban para hacer respaldos de información. La sintaxis de tar es la siguiente: tar y una serie de argumentos en donde yo voy a poder hacer varias cosas. Con guión medio F, yo puedo seleccionar los archivos. Con guión medio C, creo un archivo tar. Con guión X, lo extraigo. Con T, lo listo. Con la opción V, voy a hacer que la ejecución sea explícita, es decir, me va describiendo qué es lo que está haciendo. Con la opción guión medio P, preservo los permisos del archivo original. Guión U, actualiza un archivo tar. Guión A, hace un concatenamiento. Guión R, añade a un archivo existente. Guión D, calcula las diferencias. Y guión C, o directory, selecciona un directorio. Entonces, tenemos nosotros, si ustedes se fijan aquí, un directorio llamado data, que solamente contiene el readme.md y no mucho más. Voy a tomar este directorio y voy a crearlo, cf. Entonces, datos.tar con el directorio data. Lo que acabo de hacer es crear un tarball con la extensión .tar llamado datos.tar. Lo voy a llevar a mi directorio raíz. Y aquí está. Y aquí empezamos a ver. Guión medio T, V, F. Va a listar de manera explícita el archivo que yo le estoy indicando.
Y entonces me dice qué es lo que contiene. Voy a crear un directorio llamado datos alternos. ¿Y qué voy a hacer? Guión medio X es extraer. B, la V, es para hacerlo explícito, para describirme. Y F, el archivo. Y con guión medio C le voy a decir en qué directorio voy a guardar. Y entonces si me voy aquí a datos alternos, tengo el directorio data y el contenido. Aquí está la estructura. Disculpen ustedes, mi mouse está muy raro, entonces se mueve raro. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear un archivo llamado nuevo dentro de mi directorio data. Esto significa que el atarbol que yo tengo no corresponde a lo que yo tengo en mi archivo data. Ahí tengo nuevo. Esta celda tiene la opción guión medio U, update, que es actualizar. Lo que voy a hacer es, bueno, ya conozco datos.tar que está en el home, lo voy a actualizar con el contenido de data. Y entonces actualicé el archivo. Hay varias opciones que tiene tar y la mayor parte de ellas tienen que ver con la compresión. Seguramente, bueno, el formato de compresión que más se utiliza es zip. Este formato se utiliza primordialmente en la plataforma Windows. En este caso, se utiliza un algoritmo de compresión. Un algoritmo de compresión es una función que ustedes le meten datos y trata de generar, además de un hash, un archivo comprimido a partir de lo que se le está ingresando. En el caso de Unix y Linux, existe una herramienta llamada gzip. Gzip es GNUZip. Y lo que permite hacer es generar tarbols que tienen esta compresión. Normalmente se los van a encontrar con la extensión tar.gz o todo junto tar.gz. La opción medio Z le indica a Linux y a Unix que esto va a estar comprimido con gzip. ¿Qué me está diciendo? Crea datos.targz. Lo crea verbose fal z. Déjenme ver qué es lo que sucede aquí. Ese que no está. Ah, creo que ya. A ver, déjenme ver. Dice que no existe, pero déjenme ver qué pasó. Aquí está la Z, déjenme ver. No sé por qué a veces el guión medio no funciona correctamente. Voy a dejarlo así sin el guión medio. Estas son las opciones. CBFZ.
y los datos. A veces encuentro este bugsito de que el guión medio no funciona y entonces en el guión medio funciona bien. ¿Qué estoy haciendo? Lo creo, lo hago de manera descriptiva en un archivo que está comprimido con gzip. De hecho, y aquí voy a añadir unas cosas. Hay un comando que se llama gzip. Este comando permite realizar la compresión de cualquier archivo utilizando el algoritmo zip. Y tengo uno llamado gunzip, entonces aquí viene la parte interesante. Además de utilizarlo como una opción de tab, yo puedo hacerlo directamente. Y aquí viene el ejemplo. Vean, ahorita lo coloco. Lo importante es que sepan que existen estos comandos. Y lo voy a colocar la man page. Hay mucho que quiero abarcar. Hay muchísimos temas, pero nos llevaríamos otra semana y ya tengo que darle cierre a esto para poder continuar con otros proyectos. No es que no sean importantes, es que me emociono y siempre me extiendo. Tengan mucho cuidado con este punto. Aun cuando utilice este algoritmo, es distinto a zip, al comando zip que nosotros tenemos que tenemos nosotros con Microsoft. Y vamos a ver, existe una versión mejorada llamada de zip. Y voy a tenerlo de Wikipedia.
BZIP 2 es un programa de compresión utilizando un algoritmo llamado Burroughs-Wheeler y genera un archivo de mejor compresión. Utiliza un algoritmo de compresión mejorado que permite crear archivos más pequeños que ZIP. La opción es J. Y le voy a colocar BZIP 2. Y normalmente se utiliza la extensión BZ2. Vamos a ver si me lo permite, si no voy a quitarle el guión medio. Aquí está. ¿Qué estoy haciendo? Crearlo de manera descriptiva, utilizando J. Ah, ya vi cuál es el problema, ya vi cuál es el problema aquí. Hay que tener mucho cuidado con el orden. Ahora sí. Aquí está, ya. Ya le coloqué la Z. Y entonces, con este estoy utilizando otro tipo de compresión. Y entonces, si ustedes se fijan, hay dos compresiones. Generalmente, y aquí se pueden ver las diferencias, y lo voy a colocar acá. Si hay una diferencia en la compresión. Si se fijan, BZ2 es un poco más grande que TarGZ. Existe un nuevo algoritmo y seguramente lo han de haber visto, 7Z. Y también van a tener empieza a aparecer uno que tiene la extensión X. Déjame ver si aquí hay. Ah, miren, aquí hay una, se los voy a colocar aquí. Y los voy a colocar en el chat. Existen múltiples algoritmos de compresión. Tenemos, por ejemplo, 7Z, que es del 2000. Y aquí les dice cómo realiza la compresión, la integridad y todo este tipo de cosas. En donde está TAR, en donde está 7Z, donde tenemos ZIP y tenemos todas estas extensiones. Tenemos RAR, por ejemplo. ¿Dónde está X? Déjenme ver. Por aquí hay un formato X. Ahorita lo reviso, porque sí es uno que está saliendo. Salió, hay 7Z y X. Déjenme me acuerdo de ese otro. Total. Estos son algunos de los tipos de compresión que van a ustedes utilizar. Pero, ¿qué pasa? Si yo tengo un archivo zip como el que me da GitHub, los archivos con la extensión .zip utilizan un algoritmo de forma que también es zip, pero utilizan
un binario distinto al que utiliza gzip. Y es entonces en donde yo tengo que utilizar el comando zip y un zip. Ojo, gzip y unzip son distintos a zip y un zip. Este zip es el zip de Windows. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando un archivo zip tradicional que es el que ustedes se van a encontrar constantemente en la plataforma Windows. Y si se fijan, tiene muy buena compresión. En este caso es 160 bytes. Y bueno, tenemos uno por el que nadie paga, que es el formato RAR. Este formato es propio de Windows. Y en la mayoría de los casos no viene instalado. Hay que tener mucho cuidado con los formatos RAR. RAR es un formato que se utiliza primordialmente en Windows. Si ustedes traen una distribución tradicional de Linux, no lo van a encontrar. Zip sí lo van a encontrar muy seguido. En algunas distribuciones muy básicas no lo van a encontrar. Pero ¿qué se van a encontrar? Van a encontrar tab, y van a encontrar gzip y van a encontrar bzip2. Todos los demás formatos de compresión son opcionales. Y para tener compatibilidad con estos archivos que tienen el formato .zip tradicional de Windows, se utiliza el comando zip en la mayoría de los casos. Pero esto no es una tradición de Unix. El comando zip no pertenece a Unix, pertenece a Windows y entonces es una biblioteca adicional que se tiene que instalar. No sé si queda claro el tema de la compresión. Lo más común es esto que ven ustedes aquí. Que ustedes se van a encontrar archivos tarbz o targz. Normalmente cuando ustedes se encuentren ese tipo de archivos, significa que son archivos para Unix y Linux. ¿Queda claro? ¿Todo bien? Ahora, aquí viene la parte interesante. Y esto sucede mucho con mis máquinas virtuales. Yo puedo verificar que un archivo corresponde a lo que debe de ser. ¿A qué me estoy refiriendo? A que contiene exactamente el mismo contenido un archivo original que otro. Yo puedo generar un hash. Un hash, bueno, una función hash, lo que hace es analizar el contenido de un documento o de un flujo de datos y a través de ciertos algoritmos regresar un número único, ¿cómo se llama? Que es un número entero único, es un número primo, que normalmente está en formato hexadecimal, que me indica las características de todo el archivo. Existen varios algoritmos. Existe toda una familia de algoritmos que son SHA. Es más, vamos a colocar aquí también. Déjenme ver si está en español. Vean, aquí está. Este es un algoritmo de seguridad.
Es una familia de funciones de tipo hash, publicado por el NIST, que es el Instituto de Tecnología de Estados Unidos, y me permite generar este tipo de números primos. Seguramente han escuchado de SHA-1, SHA-0, inclusive SHA-256. Son toda una familia de funciones. Y es muy común que estas funciones se utilicen sobre todo para criptografía. La criptografía se basa en, primero, tener conexiones seguras y que estas conexiones seguras están cifradas. Cuando yo cifro un mensaje y este mensaje es reconstruido, tengo que estar seguro de que efectivamente lo que yo envié cifrado corresponde a lo que yo descifré. Es ahí en donde se vuelven importantes estos algoritmos. Yo cifro, envío, descomprimo y descifro lo que está aquí y tengo que validar que efectivamente es lo que yo estoy recibiendo de manera correcta. Significa que el archivo no está corrupto, que la información es válida. Y es esto lo que me permite hacerlo, este algoritmo. Entonces, cuando yo descargo una imagen o cuando yo descargo algo, seguramente ahí dice archivo SHA y sale una lista de numeritos. Aquí lo que voy a hacer es utilizar el algoritmo utilizando SHA-1 de todos los archivos TAR que me encuentro. ¿Qué va a hacer este comando? Todos los archivos TAR los va a abrir, va a analizar su contenido y me va a regresar un identificador. Este identificador utiliza una función que analiza todo el contenido y este contenido, si es modificado, va a hacer que este número cambie. Sí, Arlen, de hecho es lo que sí. MD5 fue muy utilizado en el pasado. Sin embargo, está en desuso porque se han logrado crear colisiones en el cálculo del hash. ¿Qué significa esto? Y esto es a nivel de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, de demostración, pero no es ay, se me fue el nombre, prueba de concepto. MD5 hace exactamente lo mismo. Utiliza un algoritmo y me va a regresar este número primo. ¿Cuál es el problema? Que en laboratorio y utilizando gran cantidad de computadoras, o alguien, un investigador, pudo generar contenido distinto a otro contenido, pero con el mismo hash. Eso significa la colisión. De que aun cuando tengo contenido distinto, el cálculo del hash es el mismo. Y entonces se pueden hacer cierto tipo se puede hacer mal uso de este tipo de algoritmos. ¿Qué significa? MD5 no es seguro. Pero bueno, esto ya es noticia vieja. En 2017, SHA-1 tuvo la primera colisión. Se sugiere que utilicen ahora SHA-256. Efectivamente, Francisco, lo que Git utiliza para crearlos, tanto Git como Docker utiliza para los identificadores de cada uno de los objetos, es un hash. ¿Estuviste en el curso de Git, Francisco? Entonces es eso. Tienes una duda. Para cifrar un documento, ¿qué es recomendable utilizar?
Bueno, actualmente, y ese es uno de los problemas por lo que no me meto mucho en seguridad, la seguridad es tierra de nadie. La seguridad es un tema que más que nada es un estado de la mente que algo real. La verdad es que como sysadmin con 30 años de experiencia, nada es seguro. No hay sistema operativo seguro, no hay sistema descifrado seguro y sobre todo, y aquí es en donde vienen algunos temas, RCA, que es uno de los cifrados más utilizados por la industria. RCA es una empresa y NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hay un backdoor por parte de la NSA en este cifrado. Entonces, ¿qué te recomiendo, Francisco? Lo que tú quieras y persínate. Porque al final de cuentas, si alguien quiere descifrar tu contenido y sobre todo ahorita que hay cómputo cuántico y cosas así, lo va a descifrar. Obviamente, cuando ya estamos hablando de este tipo de herramientas, es porque tu contenido es importante y que puede ser un riesgo de la seguridad nacional de algún país en particular. Las personas normales, la gente normal como tú y como yo, podemos utilizar cifrados que puede ser el SHA-256, utilizar RSA y este tipo de cosas. No tenemos secretos nucleares ni tampoco somos terroristas, afortunadamente. Usa uno con el que te sientas cómodo y que no consuma demasiados recursos. Al final de cuentas, si eres una persona de interés y hay alguna agencia de seguridad tratando de romper tu seguridad, pues va a ser muy difícil que lo evites. Lo que se recomienda y, por ejemplo, este es uno de los problemas una de las pocas cosas que me caen muy bien con de Apple. Creo que utilizan Hashmill, creo que utilizan SHA-1024. Tratar de descifrar de manera cotidiana un archivo que está cifrado, valga su redundancia, es muy difícil. Se requieren de muchísimos recursos, se requiere de un poder de cómputo que solamente una agencia de seguridad nacional puede hacer. Pero, por ejemplo, la policía local o gobiernos estatales, es difícil que tengan con la capacidad de cómputo para romper este tipo de medidas de seguridad. En el caso de Apple, según tengo entendido, según parece aquí, utiliza SHA-256. Seguramente han escuchado las noticias de que muchos jueces federales en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo, le ordenan a Apple descifrar los contenidos de sus dispositivos. Por defecto, Apple todo lo cifra en SHA-256. Entonces, si ustedes quieren tener una seguridad razonable de un cifrado de datos que no pueda ser roto de manera tan simple y que no sea tan engorroso, utilizan SHA-256. Entonces, con la advertencia que te di hace rato de que nada es seguro, de que si te van a hackear y tienen los recursos te lo van a hackear, yo recomiendo SHA-256. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. ¿Todo claro aquí? ¿Alguna duda? Esto tiene que ver mucho con seguridad. De hecho, tengo también otro curso en mente que es infraestructura de llave pública y el uso de VPNs. Ese yo creo que también va a irse para 2021, pero es justamente ver cómo utilizar ciertos algoritmos criptográficos. No sé si vaya a ser parte de Pythonista o no sé si vaya a ser parte de CloudDevel, apenas lo estoy pensando. Pero sí estoy pensando, ahorita que estoy viendo mucho el tema de álgebra
análisis de datos, es muy posible que también hable un poco de criptografía. Rafael, ni el FBI, sí, o la CIA pudo romper la seguridad, sí, de algunos, de la Mac. Así es, Rafael, a veces es muy, muy complicado. El cifrado de Apple es legendario y es una de las grandes seguridades que se tiene cuando tienes esos dispositivos, de que todo está cifrado con alta seguridad. Y la bronca es cuando pierdes la contraseña. Porque si pierdes la contraseña y no tienes el correo electrónico o no saben a dónde mandarte tus datos, pues tus datos están cifrados y nadie los va a poder recuperar. De hecho, uno de los principales problemas que hay actualmente con los gobiernos es que, por ejemplo, y rápidamente, yo sé que me voy a tardar, pero es que me apasiona el tema. India, por ejemplo, disculpen mis dedos de aquí, en la India, el gobierno indio le está ordenando a los proveedores de Internet que todos los datos que se generen en la India no estén cifrados y que sean accesibles al gobierno de la India para que puedan ver las comunicaciones. Ya estamos entrando a un tema de protección de datos, de privacidad, de todo este tipo de cosas. Y les recomiendo que si tienen dudas, se den una vuelta por la Electronic Frontier Foundation. Es una de las fundaciones que me gusta a mí fondear. Digo, les doy $100 al año, una cosa así, no es demasiado. Pero estos amigos se están rifando por nosotros. Si ustedes quieren saber sobre sus derechos digitales, sobre la privacidad, sobre cómo pueden usar contenidos y todo este tipo de cosas, acérquense a la Electronic Frontier Foundation. Este pequeño comercial siempre lo doy porque vale la pena conocer sus derechos digitales. En México, ay, cómo se llama? ¿Cómo se llama la Organización de Derechos Digitales en México? ¿Es 3D o D3? R3D. Esta es la red en defensa de los derechos digitales en México. Dense una vuelta. Siempre estamos los usuarios bajo amenaza por parte del gobierno. Siempre o el proveedor de Internet o el gobierno o alguien más está detrás de nuestros datos. Si ustedes quieren saber más sobre derechos digitales, pueden irse a la Electronic Frontier Foundation o a R3D. Muy bien, vamos al siguiente capítulo, que es distribución de software. Bueno, ya sabemos cómo comprimir. Lo tradicional, cuando ustedes se encuentran con una distribución de Linux o con un BCD, se van a encontrar con un gestor de paquetes. Existe una gran cantidad de distribuciones de Linux. Si ustedes recuerdan cuando empezamos, nos fuimos a Linux Distro. Perdón, DistroWatch. En donde así bajita la mano, aquí tenemos el conteo de las 100 distribuciones de Linux más populares en la esquina derecha. Les voy a colocar la liga en el chat. Imagínense que cada una de estas distribuciones, y nada más son las 100, no solo son las 100, tiene cientos de distribuciones vivas y muertas. Cada una de estas distribuciones puede utilizar su propio sistema de paquetes. Cada una de ellas
puede generar binarios hechos a la medida de su sistema y tener una estructura de directorios que puede ser distinta a la que nosotros estudiamos. Se vuelve un gran relajo. Puede tener un kernel viejo, puede tener bibliotecas distintas, como las distribuciones las hace uno. Entonces puede tener una estructura totalmente diversa y puede hacer uso de otro tipo de bibliotecas. Ese es un grave problema. Hay tantas distribuciones que cuando yo soy un creador de una aplicación, pues me voy a preocupar mucho porque una de dos, o libero el código y te lo paso y tú lo compilas y haces todo lo necesario, o tengo que estar haciendo paquetes para cada distribución. En esta liga hay otra lista de distribuciones de Linux, pero aquí hay una gran ventaja. En esta lista que tienen ustedes aquí, tenemos distribuciones que utilizan paquetes basados en RPM, y entonces tengo Red Hat Linux, tengo Fedora, tengo OpenSUSE, tengo Clear Linux, Mandrake Linux, etcétera, etcétera. Algunas basadas en CentOS y Red Hat Enterprise, que también utilizan eso. Algunas basadas en Fedora, algunas basadas en OpenSUSE, distribuciones que utilizan RPMs, pero son distintas, distribuciones basadas en Debian, y algunas independientes de Debian, pero que utilizan los paquetes. Como pueden ver, hay una cantidad brutal, y aparte, y de esas no voy a hablar, tenemos Knoppix, que por cierto hace algunos años fui conocido por hacer una distribución de Knoppix para México, se llamaba Knoppix a la mexicana, soy bien original. Y era lo que yo hacía hace algún tiempo, creaba mis propias distribuciones de Linux. De hecho, la máquina virtual, pues es una distribución de Linux hecha a la medida para mis cursos. Aquí pueden ver que hay muchas maneras. Aquí, por ejemplo, tenemos una llamada Pacman, que utiliza su propio sistema, su propio sistema de paquetes. Pero, por ejemplo, tengo algunas que son muy viejitas. Bueno, Gentoo, esta toma el código y de manera automática lo compila. Gentoo cuando nació era una maravilla, estamos hablando de principios de los 2000, en esa década de los 2000, todo el mundo quería su versión de Gentoo, porque empezabas desde cero y utilizabas 2 o 3 scripts y te tardabas 3 días para tener tu distribución de Linux totalmente compilada para tu máquina. Y como éramos una bola de ociosos, nos encantaba hacer eso. Entonces, Gentoo lo que hace es construir una versión de Linux desde su código fuente. DistroWatch sigue siendo muy viejito, Omar. La verdad, algunos de nosotros no somos demasiado buenos en el diseño. Y entonces, pues sí se ve viejito DistroWatch. Pero hay algo muy interesante. Ay, perdón. La mayor parte de los Unix y algunas distribuciones muy viejas de Linux siguen utilizando exclusivamente los paquetes targz. Targz era la manera tradicional en la que nosotros movíamos los paquetes. Por ejemplo, BCD maneja binarios que utilizan la extensión PKG. Y PKG no es otra cosa más que tarjetas. Tenemos otra distribución también muy viejita llamada Slackware, que fue con la que yo aprendí. Por ahí del 94-95 en el Sandbox me encontré un libro sobre Slackware y a partir de ahí me enamoré de Linux. Como pueden ver,
pues no se le da mucho mantenimiento. La última versión es de 2016. Esta también utiliza paquetes tradicionales con TarGZ. Si se ven aquí a paquetes, tienen los readmes y cosas así. Por ejemplo, aquí en kernels. A ver si lo encuentro aquí. Fíjense, GZ. No, pero aquí no están los paquetes. Aquí está todo tal cual en los binarios. Déjenme ver. Chess, Slackware. A ver aquí. Aquí están los paquetes. Anteriormente, lo voy a hacer un poco más grande. Y estoy hablando de cuando se utilizaban floppies y CDs y cosas así. Se tenía esta estructura. En donde A era para los paquetes básicos. Los binarios básicos. Si se fijan, aquí tiene una extensión TXZ. Es un TAR que utiliza la famosa X, que es la que estaba buscando, y también está zipeado. App era para aplicaciones adicionales. D, según recuerdo, era drivers o una cosa así. Ah, no, para desarrollo. D de develop. E, ni me acuerdo, ahorita lo veo. Para Emacs, guacatelas. F para las preguntas. K para el kernel, KD para ese entorno y así sucesivamente. Esta era la estructura que ustedes tenían dentro de los discos. Entonces tenían una pila de 15 floppies y cada uno con un directorio de este tipo. Y entonces si ustedes querían instalar, porque inclusive internet era muy lento, agarraban un floppy, veían dónde estaba el directorio, lo metían y a partir de ahí tomaban los paquetes y los instalaban. Era todo un relajo. Esta es la estructura que sigue conservando Slackware. Si ustedes quieren aprender un poco de historia, hacer un poco de arqueología, de cómo funcionaba un Linux en los 90s, les recomiendo mucho Slackware. Slackware es una distribución sobre todo para aprender a hacer las cosas. Y bueno, esto fue evolucionando. ¿Cuál es el problema que tenemos con los paquetes? Los paquetes no necesariamente nos dicen cuáles son las bibliotecas que yo tengo que utilizar. A esto se le conoce como dependencias. Yo tengo una aplicación que requiere una biblioteca detrás de ella. Esta aplicación depende de estas bibliotecas. Uno de los grandes problemas que tenía Linux en un principio era el cálculo de dependencias, es decir, de que el sistema tenía que hacer de manera automatizada un análisis del paquete y analizar qué paquetes faltaban. Y entonces, de manera automatizada, descargar estas bibliotecas faltantes para que al final pudiera funcionar absolutamente todo correctamente. Y está ahí en donde empezó a haber una pequeña carrera. Como les comento, Slackware fue de las primeras distribuciones. De hecho, Slackware es la distribución más antigua que sigue viva. La segunda es Debian y luego viene Red Hat. Cuando nacieron estas tres distribuciones, cada una utilizó su sistema de paquetes. Slackware se mantuvo fiel al sistema de paquetes comprimidos con TAR. Debian y Red Hat utilizaron distintos formatos de paquetes. Aquí habla de Slackware, aquí están todo este tipo de cosas. Y entonces los sistemas de paquetes se volvieron un poquito más complicados. ¿Qué es lo que tenemos en un sistema de paquetes moderno? Busca, identifica paquetes de software, calcula las dependencias, descarga los paquetes, ya sea como tarballs e incluso mediante su código fuente, instala o compila los paquetes, incluyendo sus dependencias,
elimina algunos paquetes viejos del sistema y puede actualizar los paquetes de sistema. Esto es lo que hace un sistema de gestión de paquetes. ¿De dónde toma estos paquetes? De lo que se conoce como repositorio. Un repositorio es un sitio local o en línea que contiene los paquetes de software de cierta distribución. Tenemos los repositorios oficiales del proyecto o los espejos, en donde una organización de manera voluntaria cede tanto su almacenamiento como su ancho de banda para que tú te puedas conectar. A lo mejor si ustedes han instalado Ubuntu, les dice, oye, ¿desde dónde quieres utilizar los paquetes? Lo más común es que ustedes utilicen un repositorio, un espejo que se encuentre geográficamente cerca de donde se encuentran ustedes. Y entonces van a tener mx.ubuntu. Y entonces es el espejo que está en México de Ubuntu. Y se conectan a un servidor en México y no tienen que conectarse a uno en Canadá. Anteriormente, y estoy hablando también de los 90s, principios del siglo, tan pronto como salía una distribución de Linux, estábamos todos los hackercitos y todos los entusiastas de esto, viendo cuál era el espejo que tenía menos tráfico. Porque tan pronto como salía una distribución de Linux en aquellos momentos, se saturaba el repositorio principal y los espejos de Estados Unidos estaban saturadísimos. Y el de México, pues ya les contaré, era una maquinita 286 que apenas si tenía memoria y ancho de banda y se iban a tardar 3 días en descargar. Y a veces se daba uno cuenta de que los repositorios que tenían mejor ancho de banda y mejor almacenamiento eran los que estaban en Australia y en Japón. Y entonces nos conectábamos nosotros con el espejo en Japón y nos traíamos la última versión de nuestra distribución. Actualmente, ya el ancho de banda pues no tiene nada que ver con lo que teníamos a principios de siglo y mucho menos en los 90s. Ahora lo que hacemos es por comodidad, para mejorar la manera en cómo se transfieren los datos, escoger el espejo más cercano. También existe lo que se conoce como repositorios no oficiales. Si yo quiero, por ejemplo, tener un proyecto que es, por lo general puede ser de drivers, por ejemplo, NVIDIA tiene su repositorio, Chrome tiene su propio repositorio, están los repositorios no oficiales. Por ejemplo, aquí yo tengo el repositorio de Google para Google Chrome, por ejemplo. Y entonces lo que vamos a hacer es dar de alta por este repositorio, que además de los repositorios que ya vienen con el sistema, va a estar dado de alta y voy a poder descargar Google Chrome. Así es, trabajábamos por modem y era una cosa maravillosa. ¿Hasta aquí todo claro? De aquí salieron dos formatos de paquete primordiales. Existen muchos más, pero los que más se utilizan actualmente son RPM, con la extensión .rpm, y otra extensión llamada .deb. RPM es Red Hat Package Manager. Y aun cuando Red Hat fue el que lo desarrolló, existen distribuciones como SUSE que también lo utilizan. De hecho, es muy importante que veamos la lista de distribuciones. Todas estas, las que están basadas en CentOS, en Fedora, o en PSUSE, o RPMI, apt-RPM y todo esto, son distribuciones que manejan RPM. Uf, Omar, yo también tenía un US Robotics de 14400, de esos blanquitos, muy bonitos. Bueno, ya no recordemos eso, es historia muy antigua y mi mamá levantaba el teléfono y llevaba 2 días descargando y terminaba con la conexión. Bueno, son historias, son historias del pasado. Es muy importante esta liga porque ustedes pueden ver diversas distribuciones
que utilizan estos paquetes. Y como pueden ver, RPM y Debian son los principales. No voy a hablar a detalle, esto viene en administración. Simplemente voy a dar una pequeña demostración, tanto de Debian como de RPM. La máquina virtual con la que nosotros estamos trabajando es Ubuntu, que por cierto va a cambiar, seguramente va a cambiar a Debian porque ocupa menos espacio. Lo que voy a hacer es crear un contenedor con una imagen de CentOS. Si yo ya lo tenía, voy a utilizar esta primera celda. Está funcionando, entonces déjenme lo detengo. Esto solamente lo voy a utilizar yo porque lo estaba usando. Con esto yo me aseguro de que no hay un contenedor llamado CentOSDemo. Este comando me va a permitir correr un contenedor utilizando una imagen de CentOS, la imagen de CentOS más actual, y le voy a llamar CentOS-demo. Lo que va a hacer es buscar en el repositorio de Docker Hub, va a encontrar la imagen oficial de CentOS, la más reciente, la va a traer al disco y va a crear un contenedor con el que yo voy a poder trabajar. La opción D me dice que es detached, o sea que no está ligado al shell en el que estoy trabajando. Y, que es interactivo, y T, que es una terminal que se va a abrir. Y esto me indica cuál va a ser el shell que voy a estar utilizando para mandarle instrucciones. Este comando, docker container exec, me permite mandarle al contenedor una instrucción. Esta instrucción se va a ejecutar y me va a dar la salida de la ejecución. Entonces, docker container exec, CentOSDemo, update, -medio Y. Y si todo sale bien y aparece esto que ustedes están viendo, a veces se tarda por el ancho de banda, pero lo que estoy haciendo es levantar un contenedor que contiene una imagen de CentOS y voy a utilizar los comandos de CentOS en este contenedor. Ahorita les explico qué es jump. Si ustedes se fijan, está actualizando. Uy, a lo mejor se tarda, vamos a ver. No, ya está instalando. Mientras instala, les platico. Yum es un comando para la gestión de repositorios que tenía CentOS, Red Hat y Fedora. Yum, creo que no lo tengo aquí, ahorita les platico, es Yellow Dog Update Manager, me parece. Había una distribución basada en Red Hat llamada Yellow Dog, pero amarillo era bastante bonito. Funcionaba sobre todo para Mac. Y utilizaba un sistema de gestión de paquetes que resultó ser muy eficiente y que fue adoptado por Red Hat, que se llama Yum. Ya terminó. ¿Qué es lo que hace Yum? El comando update actualiza y la opción -medio Y, -medio Y, le indica que le va a decir sí a todo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que el contenedor que contiene CentOS actualice todos los paquetes que contiene. Y esto es lo que está haciendo. Con esto, yo me aseguro de que está funcionando mi contenedor. Red Hat tiene los repositorios oficiales. Y más o menos les platico. Red Hat es una de las distribuciones comerciales más utilizadas, seguramente han escuchado de ella. Fue adquirida recientemente por IBM.
Y bueno, pues ocupa gran parte del mercado de servidores empresariales. Tiene un gran soporte técnico. En México son bastante grandes. Y pues no puedo hablar más de Red Hat, la verdad, son bastante buenos. Me peleo con ellos de vez en cuando, pero únicamente es troleo deportivo. Eh, y viene con una serie de paquetes que están probados. Red Hat se especializa mucho en dar un soporte a prueba de balas para las empresas. Cuando sacan una nueva versión, van a tener bibliotecas que no van a ser tan actualizadas. De hecho, se van a dar cuenta que cuando ustedes instalan Red Hat o instalan CentOS, las bibliotecas que tienen, puede ser desde 1 año hasta 2 años de retraso con respecto a las bibliotecas más recientes. ¿Por qué? Porque Red Hat se toma muy en serio su trabajo. Todas las bibliotecas que están dentro de su distribución son probadas, documentadas y soportadas. Eso significa que aun cuando no son las bibliotecas más recientes, son bibliotecas en donde tú puedes mandar un correo o puedes levantar el teléfono dependiendo de tu suscripción y te van a dar soporte sobre esa biblioteca. Van a hacer pruebas de seguridad, van a hacer diversos tipos de pruebas para que el sistema esté apto para hacer su uso corporativo en producción. Ese es el negocio de Red Hat. Existe otra distribución llamada CentOS. CentOS lo que hace es toma el código fuente directamente de Red Hat, recompila, le quita el logo de Red Hat y genera una distribución totalmente libre que no es comercial, no tiene soporte. Bueno, últimamente le están dando soporte corporativo, pero bueno, esa es una situación comercial. Y no tienes la necesidad de pagar suscripciones. Digamos que CentOS es una versión con la que tú puedes empezar a trabajar sin la necesidad de adquirir una suscripción con Red Hat. Una vez que estás seguro y tienes la necesidad, puedes contratar la suscripción. Al final de cuentas, es software que siempre va a funcionar. No es freeware. No es tampoco una cosa que se llama crippleware, que es software que funciona, pero algunas funcionalidades están reducidas. No. CentOS es una distribución basada en Red Hat que utiliza exactamente el mismo código y es totalmente completa, pero con binarios distintos y sobre todo sin el soporte de Red Hat. Y tenemos otra versión que se llama Fedora. Fedora es la versión de pruebas de Red Hat. Toman ustedes un Red Hat tradicional, en este caso estamos hablando de un Red Hat 8, y hay una comunidad bastante fuerte que se encarga de que evolucione el sistema operativo, que evolucione la distribución, para evitar que haya un conflicto entre las versiones empresariales y las versiones de prueba. Nació el proyecto Fedora. El proyecto Fedora es donde se van a encontrar las bibliotecas más recientes, donde se van a encontrar las aplicaciones más recientes, pero no tienen soporte. Son más recientes, van a tener muchísimas más que las que van a encontrar en los repositorios oficiales de Red Hat, pero no hay soporte corporativo. Si tú instalas algún tipo de aplicación que viene de Fedora, no hay soporte. Para poder utilizar estas bibliotecas dentro de CentOS, tengo que dar de alta un repositorio. Este repositorio se llama EPEL. Qué raro, no funciona el wiki. EPEL es un repositorio extendido en donde hay varios paquetes que se pueden utilizar tanto para CentOS como para Red Hat Enterprise Linux como para Fedora. Como lo doy de alta, yo me instalo EPEL Release. Y entonces acabo de dar de alta este repositorio. Y hago una nueva actualización. Con esto, ustedes tienen lo mejor de dos mundos. Tienen un sistema que está hecho para estar en producción corporativa,
pero también tienen bibliotecas más recientes. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema de repositorios de Red Hat? Anteriormente, no, de hecho que todavía, creo que todavía existe, el directorio diagonal etc diagonal yum.repos.d, aquí la .d es punto directorio. Cuando se encuentra en .d, dentro de el directorio etc, significa directorio. Va a contener el listado de repositorios. Si tiene la extensión .repo y está dentro de este directorio, significa que es un repositorio. Y entonces cada uno de estos archivos contiene los datos de un repositorio en particular. Por ejemplo, vamos a ver que tiene epel.repo. Ahorita actualizo la liga, Omar. Muchas gracias. Ahorita lo reviso. Este es un archivo de configuración repositorio. Se llama epel. Este es el nombre. La URL base. Donde están los espejos. La llave de seguridad. Obviamente, los paquetes están firmados para validar que efectivamente son correctos. Información de depuración. Las fuentes, si yo quiero instalar desde el código fuente. Todo esto me da las características de un repositorio. Como pueden ver, tengo varios repositorios. Los oficiales son los que dicen CentOS. Estos que dicen epel son los repositorios que acabo de añadir. Ahora, en versiones modernas de distribuciones basadas en Red Hat, se está utilizando otro comando. Se llama DNF. En el directorio diagonal var, diagonal caché, diagonal DNF, es donde se encuentran la estructura de archivos RPM. Cuando yo los descargo, como ustedes ven, se conecta a la red y empieza a descargar. Todos estos archivos son descargados en var caché DNF. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a listar dentro de CentOS Demo var caché. Y entonces aquí están todos los archivos que yo voy a utilizar para la construcción de mis binarios. Voy a instalar tree. CentOS normalmente no tiene el comando tree, entonces lo tengo que instalar. Y entonces vamos a hacer un tree de var caché DNF. Todo esto lo estoy haciendo dentro del contenedor. Si ustedes se fijan, tiene .xz y bz2 y cosas así. Estos son los archivos que descarga y que le ayudan a RPM, perdón, a DNF y a YOM a instalar los paquetes. Y aquí es en donde vamos a hablar de las bases. El comando primordial que se utiliza para desempaquetar se llama RPM. Cuando ustedes tienen un archivo con esta extensión, van a utilizar RM para descomprimir. Es un archivo de descompresión nada más. De vez en cuando se hace el cálculo de dependencias, pero es únicamente para descomprimir. A partir de RPM se han implementado sistemas más complicados para poder gestionar de manera masiva
estos archivos. Hasta hace poco, y se van a encontrar muchísima bibliografía, por eso lo coloco como principal. Se utiliza el comando yum. Es un gestor de paquetes más avanzado que está basado en RPM, que me permite gestionar repositorios, gestionar las firmas de los repositorios, gestionar paquetes, buscar software en el sistema y actualizar el sistema. Yum no solamente desempaqueta, sino que hace todo esto. Si ustedes están trabajando con las versiones más recientes de Fedora, de Red Hat Enterprise Linux o de CentOS, se van a encontrar de que ahora el comando es de net. Jump significa Yellow Dog, Updater, Modified. DNF es la versión más reciente. A partir de 2015 se utiliza en Red Hat Enterprise Linux 8. Si ustedes revisan bibliografía relativamente vieja, se van a encontrar de que van a utilizar Yum en lugar de DNF. Y entonces puedo hacer algún tipo de herramientas, como por ejemplo aquí yo voy a buscar todos aquellos paquetes utilizando el subcomando search de Mongo. Search lo que va a buscar es dentro de mis repositorios paquetes que tengan Mongo. De hecho está duplicada la celda. Si yo quisiera instalar utilizaría install. MongoDB. A ver, déjenme ver. Ahí está PyMongo. Creo que no lo tiene. Necesito dar de alta el repositorio de Mongo. Sí, por ejemplo, Mongo tiene su propio repositorio para CentOS. Solamente tengo drivers y algunas aplicaciones, pero no tengo MongoDB. Pero, por ejemplo, lo que sí tiene es HTTPD. HTTPD es Apache. Y entonces lo que voy a hacer es instalar Apache dentro de mi contenedor. Me dice cuál es el tamaño, de dónde lo está tomando, de qué repositorio. Instala los paquetes junto con sus dependencias. Recuerden, esto lo estoy viendo muy por encima. En el curso de administración vamos a tomar especial interés en el tema de la gestión de paquetes. Les voy a explicar exactamente cómo funciona cada uno, bueno, no cada uno, pero sí la mayoría de los comandos, cómo se ejecutan y cómo podemos optimizar e inclusive crear nuestro propio repositorio. En este momento es únicamente introductorio.
lo mínimo necesario como para que ustedes puedan instalar algo. Y ya lo instaló. Para actualizar un repositorio, yo utilizo update. En este caso ya está actualizado. O puedo utilizar upgrade. Son distintos. Update actualiza y upgrade busca inclusive algunos temas de kernel y de módulos y de drivers. En este caso yo ya hice la actualización y entonces no hay problema. DNF y YOM son muy parecidos, de hecho son intercambiables, nada más que tengan mucho cuidado. Si ustedes utilizan distribuciones, bueno, versiones más viejitas que CentOS 8, no se van a encontrar DNF por defecto. Voy a quitar esto de aquí. Y bueno, esto corresponde primordialmente a distribuciones basadas en RPM. Por eso tuvimos nosotros que levantar un contenedor. ¿Qué pasa con distribuciones basadas en Debian? Las distribuciones basadas en Debian utilizan paquetes que tienen la extensión .deb y tienen una estructura muy similar a RPM. Los paquetes .deb son paquetes que tienen características muy similares, contienen el código fuente o los binarios, tienen un listado de dependencias, tienen un documento install, un readme, etcétera, etcétera, tienen un manifiesto, total, son muy similares. El gestor de paquetes que utiliza Debian se llama dpkg. Sin embargo, dpkg fue evolucionando. Además de poder instalar paquetes de uno en uno, puede hacer algunas operaciones de bajo nivel dentro de los sistemas Debian. Y entonces, tengo esta familia. Si se fijan, ya no estoy utilizando un contenedor, estoy entrando directo al sistema. Toda una familia que me permite realizar diversas operaciones. dpkg no solamente es un gestor de paquetes que descomprime el paquete, sino que me permite administrar a muy bajo nivel la operación de una distribución. Ay, no, me late que no me da a dar tiempo. Bueno, sobre dpkg existe otra familia de comandos, que es la familia apt. apt hace exactamente lo mismo que hace YOM. Bueno, dpkg me permite hacer administración de bajo nivel y descomprimir también de bajo nivel. Pero el cálculo de dependencias, la automatización, revisar si hay actualizaciones, están un poco más arriba. Anteriormente, tenemos los comandos apt-get y apt-cache. Bueno, apt-get, apt-cache y apt-search. No sé por qué no está aquí. Como son varios comandos y podemos nosotros confundirnos, de manera moderna solamente hay un comando llamado apt, en donde está apt espacio search, apt espacio apt diagonal install, etcétera, etcétera, y me permite utilizar las funcionalidades de estos comandos en un solo comando. Si yo ejecuto esto, van a ver a la familia de comandos apt. apt-cache, apt-cd-rom, apt-config, todos estos, apt-get. Y actualmente se utiliza solamente apt. Apt es una colección de las principales funcionalidades de estos otros comandos. Esta es la man page de dpkg. Debí de haberlo puesto más allá.
DPKG tiene muchísimas configuraciones, muchísimas opciones. Ustedes pueden reconfigurar la hora, pueden hacer una actualización de la zona de tiempo, puede reconfigurar un paquete en particular, corregir errores. Total, puede hacer muchísimas cosas, pero de muy bajo nivel. DPKG normalmente se utilizan cuando la riegan en serio. APT lo van a utilizar para labores cotidianas de administración de paquetes. Toda la configuración de APT está en el directorio /etc/APT. Y dentro de este directorio hay un directorio que se llama, perdón, un archivo llamado sources.list. Este archivo contiene los repositorios del sistema. Si ustedes se fijan, tiene la estructura deb, que es Debian, la URL, que en este caso es el repositorio de México, por eso tiene la MX de Ubuntu. Y tengo otros repositorios. Si yo quisiera añadir un repositorio adicional, este repositorio adicional, yo tendría que editar este archivo o utilizar un comando para añadirlo. Esto viene en la administración avanzada. Y el directorio /var, /lib, /apt es el que contiene diversos archivos para la gestión de paquetes. Si ustedes se fijan, tanto RPM, y estamos hablando de RPM, YOM y DNF, son parecidos en la filosofía y estructura que DPKG. Al final de cuentas, conforme fueron evolucionando las distribuciones, fueron fijándose en las mejoras de una y otra distribución. Aun cuando son paquetes que de entrada nacieron distintos, muchas de las funcionalidades son similares. Si ustedes aprenden a utilizar de manera básica cierto tipo de gestores de paquetes, no les va a ser tan difícil utilizar los paquetes de otra distribución. Cuando veamos esto en administración, cuando lo veamos ya de manera más avanzada, se van a dar cuenta de que al final de cuentas, pues son primos este sistema de paquetes y no son tan difíciles de ser intercalables. Lo único que tienen que hacer es mantener la mente abierta y trabajar con los paquetes que ustedes prefieran. Casarse con una distribución es absurdo. Yo uso Ubuntu porque es lo más fácil de utilizar y ya estoy muy viejito y hace años que no compilo el kernel. Y es lo que tengo a la mano, tiene los drivers más utilizados y todo eso. Pero, por ejemplo, para las máquinas virtuales, Ubuntu me está quedando muy grande. La última vez que hice una máquina virtual con Ubuntu, que fue la semana pasada, me di cuenta de que ahora la imagen es de 3 GB. Es demasiado pesada para hacer mis máquinas virtuales. Lo que tengo que hacer es tomar la decisión de desechar Ubuntu e irme por algo que sea más ligero como puede ser Debian. Pero a lo mejor la próxima semana me doy cuenta de que no es Debian, sino ClearOS y hago mis distribuciones, mis máquinas virtuales con ClearOS. Este curso, a diferencia de muchos otros cursos, es agnóstico de la plataforma. La plataforma, se le van a encontrar todas las plataformas y todas las distribuciones de manera profesional. Casarse con una en particular es increíblemente absurdo. Lo que ustedes tienen que hacer es sentirse cómodos con cualquier distribución que les pongan enfrente. El objetivo de este curso es darles una pequeña demostración de lo que hay y ahora sí, a partir de esto, como sucede con las aves cuando acaban de nacer, pues es cosa de aventarlos y van a tener que volar. Falta muchísimo con respecto a la gestión de paquetes. Faltan muchas cosas por platicar, falta mucho que decir respecto a la administración, pero esto es lo mínimo necesario
para que ustedes puedan trabajar con los paquetes de software. No sé si tengan dudas o comentarios en este momento. ¿Todo bien? Perfecto. Y bueno, para no variar, me quedé corto de tiempo. Disculpen, ténganme paciencia, de verdad me emociono con este tipo de cosas y me gusta dar mucho material. Ya ahora sí, definitivamente la última es la de mañana. Y creo que no tengo ningún tipo de evento mañana, entonces más les mando un correo en caso de que eso ocurra. Solamente me faltan 2 capítulos. El capítulo de fechas, horas y temporizadores y el de seguridad básica. Y con esto terminamos. Es muchísimo, Carlos, es una cantidad increíble. Estamos hablando, y es algo que tenemos que entender, de que es una construcción de conocimiento y tecnología que viene desde finales de los 70. Estamos hablando de que Unix el año pasado cumplió 50 años. 50 años de tecnología, tecnología y tecnología. Una filosofía y una tradición con respecto a cómo nosotros vemos las tecnologías de la información. Efectivamente es muchísima información. Pero lo más interesante es que es apasionante y sobre todo lo que ahorita que lo comentas, no le tengan miedo a no saber. Honestamente, yo tampoco sé ni la mitad de lo que abarca Unix y Linux. Y llevo 30 años trabajando con esto de manera cotidiana. Lo único que los va a hacer expertos es la práctica. La práctica y un buen inicio. La intención de este curso es darles un buen inicio para que a partir de aquí empiecen su proceso de aprendizaje y a lo mejor se van a llevar unos 5 o 10 años, pero al menos en este momento ya no están tan desprotegidos ni tampoco me pueden decir que no saben las bases de un sistema de Unix o Linux. Practiquen, aprendan y estudien y con eso nos vamos a volver expertos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, ya espero que mañana sea la última sesión, no porque no me esté divirtiendo, sino porque hay que darle un justo fin a esto. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Sí, Francisco, con esto ya puedes obtener un trabajo muy, muy decente. El video de historia de Linux, ahí lo están compartiendo. Bueno, pues revisen ese video, vale la pena. Sigan estudiando y efectivamente lo que les estoy enseñando aquí ya es suficiente como para que puedan ustedes empezar a buscar empleo con un poco de práctica. Échenle 2 o 3 mesecitos de muy buena práctica de Linux, revisen en dónde están un poquito fallos, pero sí, en este momento ya tienen una ventaja competitiva con muchas personas que empezaron de otra manera. Les recomiendo que estudien, les recomiendo que revisen los apuntes y esa es la intención precisamente. Mi intención no es que se vuelvan gurús, sino que consigan trabajo. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos vemos mañana y muchas gracias por su paciencia.